Bien, estamos ya en eh, los últimos días, ya para el cierre de este módulo. Y en este octavo espacio abierto para el aprendizaje, recuerden que se le llama Semana de Integración, porque se pretende que, como su nombre lo indica, ustedes integren todos los aprendizajes obtenidos a lo largo de las semanas anteriores en un proyecto integrador, que repasen y reconozcan cuál ha sido el propósito de este módulo, el propósito formativo. Por ello vamos a verlo también en el orden del día. Repasamos las normas de la etiqueta, veremos cuáles han sido o cuáles son algunas de las utilidades o beneficios de la literatura, y que muchas veces ustedes, sin quererlo, todos los días están utilizando esta forma de hacer literatura, ya sea a través del lenguaje, ya sea a través de expresiones que de pronto tienen y que tal vez no se han dado cuenta que forman parte de un texto literario o de una literatura. Veremos también un repaso de qué es un análisis literario, para qué nos sirve, cómo lo podemos aplicar incluso en nuestro diario vivir. El foro de integración, cómo están participando, qué es lo más representativo que están analizando en este foro. También sus dudas y comentarios al final, aunque también recuerden que la dinámica es que ustedes puedan preguntar en el momento que gusten, para que no se les olvide la pregunta y podamos ir a la par respondiendo y puedan ir integrándose con sus participaciones. Bienvenida, Rocío Guadalupe, bienvenida, buenas noches. También Danitza Claudet, buenas noches, bienvenida. Entonces les decía, este orden del día tenemos también al final una pregunta detonadora para saber qué tanto logramos aprender en este espacio, recordar o repasar, puesto que son aprendizajes que ya hemos logrado en semanas anteriores. Entonces, solamente como un apoyo, como un repaso. Y al final, bueno, el cierre y despedida. Bien, por ahí todavía les está fallando la aplicación de las normas de la etiqueta, tanto en sus foros de participación como en sus actividades integradoras. Una de ellas es que están utilizando mayúsculas todas en un solo párrafo o un párrafo completo, incluso una actividad integradora completa están utilizando mayúsculas. Y recuerden que no es necesario y no debe ser, no es propio, porque en Internet significa gritar. Entonces, por ahí respetemos esa parte, que solamente usar mayúsculas donde se requiere, donde es necesario. De ahí en fuera, pues mayúsculas. Entonces, el procurar cuidar su ortografía y su gramática es una norma de la etiqueta. Por ahí también les está fallando el mencionar el nombre correcto y completo de la persona a la que se están dirigiendo cuando es a alguien en específico, ¿no? Entonces, por ahí también recuerden siempre mencionar el nombre de sus compañeros a los que se dirigen, a los que les retroalimentan o les comparten alguna información. En ese tipo de mensajes también es importante que, aparte de nombrarlos por su nombre, deben ser claros, corteses en sus participaciones en todos los espacios, ¿de acuerdo? Deben de asegurarse de dónde obtuvieron los comentarios, aunque sea una paráfrasis, es decir, aunque lo estén expresando con sus palabras, y comenten, por ejemplo, si la herramienta tecnológica que están
analizando, sirve para hacer literatura y sobre todo para conservar las lenguas indígenas. Entonces algunos comentan que sí, que es importante porque para empezar es importantísimo esta conservación de las lenguas indígenas porque encierran o contienen toda la historia de esos pueblos, tanto en su cultura como en su lengua, su gastronomía, toda su historia la contiene, ¿no? Pero entonces, en ese momento que aportan esa información, es una información que debe ser referida al final, donde dice fuentes de consulta, ahí ustedes deben de colocar sus referencias, perdón, y conservar también, o observar las normas de estilo APA, de acuerdo a la que usamos en prepa en línea CEP, ¿recuerdan? También es importante que escriban, o más bien respeten la privacidad de la información que comparten entre todos los miembros de la comunidad educativa. También procurar ser breves, concisos en sus comunicaciones para que pues todos puedan tener acceso y leer los mensajes que comparten, sobre todo en los foros. Ahí, por favor, traten de ser breves, concisos, claros, precisos y para mayor información, pues aporten la referencia y la liga para que sus compañeros puedan ampliar su información en caso de que les interese. ¿De acuerdo? Bueno, son de las principales normas que por ahí les está fallando y lo recordamos para que lo contemplen y lo consideren dentro de sus participaciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el tema de el propósito formativo. Nada más déjenme darle la bienvenida a Mireya. Bienvenida, Mireya, buenas noches. Buenas noches, Mireya, se acaba de unir. Bienvenida. Bien, el propósito formativo de este módulo 4 ha sido analizar y producir textos literarios. Ustedes ya han producido dos de su propia autoría, basados en el argumento de una fábula y de una comedia. ¿Recuerdan? Bien, ahora van a producir otro texto, o ya sea del género lírico, narrativo o dramático, van a producir una historieta con el tema de su experiencia en el módulo 4. Entonces, esa es parte del propósito que ha sido de este módulo, analizar y producir textos literarios, pero considerando el contexto. Recuerden que el contexto son todas aquellas circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales, políticas, bélicas, religiosas, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que conforman parte de una sociedad, del entorno del autor, es a lo que se le llama contexto. ¿Por qué? Porque influye muchísimo en la sociedad, ¿no? Acuérdense cuando analizamos eh, la debutante, cómo nos dimos cuenta que en esa sociedad aristocrática eran importantísimos las reglas o las normas sociales, ¿no? Es decir, presentaban a las jovencitas lo que hoy, ahora en México le llamamos quinceañeras, en aquel entonces eran debutantes, ¿no? Entonces las presentaban en sociedad y hacían una fiesta, en fin, esas costumbres, esas formas de comportamiento social, pues eran muy importantes. Y entonces analizamos ese contexto, ¿no? Cómo influye en la autora, cuando era niña en ese momento, cómo la impacta y cómo al paso del tiempo, ya cuando es escritora, escribe la debutante donde representa lo que para ella era ser debutante, ¿no? Algo que ella rechazaba totalmente, incluso ella se sentía ese personaje de la hiena, ¿no? Un ser horripilante, malo,
malolienta y sobre todo, este, pues se sentía como que no era parte de ese mundo, ¿no? Entonces vean cómo tiene que ver mucho el contexto para que podamos entender por qué escriben así los autores. ¿Y para qué haríamos este análisis de estas obras? Bueno, para propiciar la valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo. Si se dan cuenta, todos los textos que leímos nos ofrecieron diferentes mundos, ¿verdad? Diferentes historias, diferentes épocas, diferentes formas de comportamiento, ¿no? De los personajes. Entonces, cada obra es única, cada obra presenta elementos diferentes y que nos podemos dar cuenta en cuanto leamos, en cuanto hagamos esa crítica reflexiva y analítica, ¿de acuerdo? Y sobre todo nos damos, conocemos esos mundos a los que los autores nos trasladan. ¿Para qué haríamos esto? Bueno, para fomentar su apreciación como una manifestación cultural del ser humano y la sociedad. Entonces, los autores retoman elementos de su sociedad para criticar a la misma sociedad, pero también aporta datos para analizar y decir, bueno, esto es lo que hay, esto es cómo lo veo yo y cómo debiera ser. En algún momento, sin quererlo, a lo mejor con un carácter de lección o de consejo o de aprendizaje, pues nos comenta a través de sus obras, sus personajes, cómo debiera ser esa sociedad o ese comportamiento, ¿no? Para que no eh, sobresalgan todos esos problemas sociales que hemos venido encontrando, identificando en todos esos textos eh, literarios que hemos leído, ¿verdad? Entonces, por ahí vayan viendo cuál va a ser su reflexión, su análisis respecto a este propósito formativo. Si lo lograron o no, qué es lo que lograron aprender, incluso lo pueden comentar en su foro aprendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, para que tengan todavía un redondeo de cuál va a ser este propósito de saber literatura, por qué es importante la literatura, cuáles son sus beneficios o sus utilidades. Aquí les tengo algunas, hay muchas más, por supuesto, y que a lo mejor ustedes ya están recibiendo esos beneficios y se han dado cuenta de cómo les ayuda la literatura en su expresión, en su comunicación, en su conocimiento, en su análisis de la misma sociedad en la que ustedes están desenvolviendo ahora. Bien, la literatura nos ofrece una evasión, nos permite huir del mundo que nos rodea. Es decir, salir un poquito de nuestra realidad y meternos al mundo, a la visión del mundo que nos ofrecen los autores. ¿De acuerdo? Y vean si no, cuando ustedes han leído y se han de alguna manera reflejado en alguno de los personajes o han encontrado esos problemas sociales que a lo mejor no se habían puesto a analizar, a reflexionar. Por ejemplo, la división de clases sociales, ¿desde cuándo se dio? ¿Dónde se dio y cómo era esa sociedad, ¿no? Y lo leyeron desde la época de Sor Juana Inés y después en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Cuando leímos Frankenstein, la debutante, y después nos regresamos al siglo V, donde también observamos problemas sociales que marca esa división de clases, ¿verdad? Entonces, vean para qué nos sirve la literatura, para evadirnos, pero a la vez nos ofrece enfrentarnos a esa realidad. La literatura nos permite conocer mucho mejor el mundo si se explica desde el punto de vista objetivo, porque bien sabemos que la literatura pues utiliza un lenguaje artístico a través de metáforas, a través de un lenguaje connotativo, es decir, un, un lenguaje subjetivo, ¿no? Por ello es literario. Pero cuando los autores
aparte de utilizar ese lenguaje subjetivo, de momento también nos ofrecen una realidad así directa, sin tapujos y sin ocultarlo con ese lenguaje artístico, es cuando nos damos cuenta de ese gran conocimiento de esa realidad, perdón, de esa gran realidad en la que estamos desarrollando o hemos conocido otras sociedades de antes en otros mundos, en otros textos, y que nos hacen darnos cuenta de cómo ha venido avanzando o retrocediendo la sociedad, ¿verdad? En muchos aspectos, en los valores, en su cultura, en su gastronomía, en su tecnología, ¿no? Entonces vean cómo también podemos enfrentar o conocer esa realidad de, de cierta sociedad. Y por lo mismo, cuando tenemos ese aprendizaje, podemos entonces darnos cuenta que la literatura nos ofrece un gran conocimiento. Gracias a las obras literarias somos capaces de aprender un sinfín de cosas que la vida diaria es incapaz de enseñarnos. Por eso a veces se dice que podemos viajar muchísimo más a través de la literatura que de manera física, ¿no? La literatura nos ofrece conocer precisamente todos esos lugares lejanos que no pudiéramos tener oportunidad de viajar, ¿no? Al otro lado del mundo, a Japón, a otras ciudades, cuando leemos literatura de ciertos países, también podemos conocer cómo es su cultura, cómo es su contexto, ¿verdad? Cómo son sus valores, cómo es su comportamiento social. Y muchas veces, dependiendo del tema, nos vamos dando cuenta que somos los mismos seres humanos, que sentimos, que pensamos, que sufrimos y que somos felices, en fin, ¿no? Que como seres humanos siempre andamos a la búsqueda de ser aceptados en una sociedad, de tener esa comunidad dentro de ese contexto, de ese entorno. Entonces, por eso se dice que viajamos mucho a través de la literatura y conocemos diferentes culturas, gastronomías, formas de comportamiento, en fin, todo eso aprendemos gracias a la literatura. Y por lo mismo, cuando usan los autores ese lenguaje artístico, esa ficción, acuérdense de la ficción, de los elementos lúdicos y todos esos elementos que contiene una obra literaria, es como nos puede apoyar o introducir a la fantasía, la imaginación, ya que la literatura es uno de los mejores potenciadores para la imaginación, la fantasía y la ensoñación. Y dense cuenta si no ustedes mismos se sentían como como parte de la obra, ¿no? Cuando entramos a ese mundo del autor y nos creemos de momento lo que está pasando, lo que está diciendo, los personajes o el narrador, nos damos cuenta que quisiéramos ser parte de la obra, ¿no? Nos identificamos con ciertos personajes, como ahora que leyeron la comedia de las nubes, probablemente se sintieron algunos reflejados o se pusieron a analizar en el decir, bueno, yo como hijo, ¿cómo soy? Si estoy viendo que Filipides era un ser abusivo, irresponsable, flojo, yo como hijo, ¿cómo soy? ¿Soy así con mis padres o, eh, o, o soy buen hijo, ¿no? Entonces a veces nos permite esa parte de compararnos y decir, bueno, yo voy a mejorar mi comportamiento, porque en efecto no me había dado cuenta, pero sí estoy siendo un poco abusiva con mis padres, ¿no? Debo de ser responsable, debo de ser más empática con ellos y apoyarlos en lugar de meterlos en problemas, ¿no? Entonces esa reflexión, ese análisis nos lo permite también la literatura, pero también como utiliza también esos elementos lúdicos y mundos posibles, ficción y todo eso, nos permite también una gran diversión. Se trata de una forma estupenda e inagotable de diversión y entretenimiento.
que tiene la gran ventaja de ser un acto individual. Es decir, como en el caso de la comedia, para muchos ciertos hechos o acciones de los personajes eran chistosos, eran graciosos, pero para otros no, para otros dijeron, no, la verdad yo no le veo nada de gracioso, pero ahí ya tiene que ver con la forma de ser de cada persona, de su estado de ánimo, de sus gustos, ¿no? También por los otro tipo de textos literarios. Entonces, pero es una fuente inagotable de diversión. Ustedes se van a dar cuenta cuando de pronto estén leyendo y se sorprendan riéndose a carcajadas de lo que están leyendo, ¿verdad? También vean una gran ventaja, un gran beneficio que nos aporta la literatura cuando leemos, estamos adquiriendo, obteniendo un gran vocabulario. El lector de obras literarias tiene un vocabulario amplio, variado y conoce la palabra precisa para cada concepto, cada idea y cada sentimiento. Ustedes han aprendido vocablos y conceptos nuevos, sobre todo cuando leyeron La canción del oro, ¿se acuerdan? Donde de pronto el autor expresaba esos conceptos del ónix, del mármol, del, del ónix, etcétera, piedras que sirven para construir, ¿no? Y de pronto buscaron en el diccionario, hay este concepto, no sé qué significa, y cuando ya lo investigaron, entonces aprendieron qué significan esos nuevos conceptos, ¿no? Entonces van adquiriendo diariamente un concepto, una palabra nueva en el momento que lean. Y ustedes se van a dar cuenta cuando estén platicando, estén conversando con alguien y de pronto expresan esos vocablos nuevos que ustedes saben qué significa y que es sinónimo de otra palabra y de pronto se les parece más elegante, más propio expresarse así y de pronto se van a dar cuenta cómo van adquiriendo ese gran vocabulario. Y por lo mismo van, en el momento de que leen más y más cada vez, van adquiriendo una velocidad lectora que mejora también la comprensión de textos, ¿de acuerdo? Entonces, al mismo tiempo van logrando algo muy importante que es la ortografía. Por ahí alguien me preguntaba, ¿cómo le haré, maestra? ¿Qué tip me da para que yo mejore mi ortografía? Porque por más que quiero aprenderme las normas ortográficas, no me acuerdo la mera hora y escribo igual. Bueno, pues una ventaja que ofrece la literatura es la ortografía. Es una forma estupenda de mejorarla, ya que la lectura potencia lo que se denomina la ortografía visual. Y entonces un tip que también les doy es que vayan leyendo todo en la calle, todo, todo. Si van en el metro, van leyendo, bueno, y de hecho en su teléfono, ahora nuestro comportamiento social es estar en el teléfono, ¿verdad? Estamos en el metro, hasta en el baño, ¿sí o no? En el baño estamos ahí utilizando el Facebook, estamos utilizando las redes sociales, estamos chateando, ¿no? O whatsappeando. No es un verbo, pero bueno, es una forma de decir que estamos utilizando el WhatsApp y estamos en contacto constante con el vocabulario, con los conceptos, con las palabras. Entonces, si ustedes de pronto están leyendo un libro, lean un libro literario a través del celular o van en la calle, van leyendo todos los anuncios de las calles, los comercios, de pronto les dan un volante, léanlo, léanlo. Es una sugerencia de que lean muchísimo, lean todo, absorban todo lo que leen, porque eso les va a ayudar a mejorar su ortografía. Si ustedes de pronto están leyendo literatura y aprenden conceptos nuevos y de pronto ven en la calle un anuncio, se van a dar cuenta, van a decir, ese anuncio tiene una falta de ortografía, porque de tanto que leemos textos literarios, ya sabemos cómo se escribe cortesía, por ejemplo, ¿no? Que es con S y lleva acento a la I. Y a veces ya no necesitamos saber tanto las normas ortográficas, sino que ya nos aprendemos casi de memoria
cómo se escribe la palabra. Entonces, incluso los signos de puntuación, cuándo lleva una coma, cuándo lleva punto y coma, y cuándo lleva un punto y aparte, punto y seguido, cuándo se escribe con signos de admiración o de interrogación, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos lo da la lectura de claro, de cualquier texto, pero también textos literarios. Nos ofrece muchas ventajas, muchos beneficios. Por lo tanto, yo les quiero seguir haciendo esta invitación de que sigan leyendo textos literarios, independientemente de que ahora que pasen a su módulo 5, van a seguir leyendo ahora textos de argumentación, porque van a seguir aprendiendo a cómo argumentar, cómo convencer al otro de lo que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces van a seguir leyendo, pero si sus siguientes módulos, aunque sean de otras materias, otros conocimientos, sigan leyendo en su casa. Por ejemplo, al término de la tarea y que ya concluyeron, ya para dormirse, ya están cayéndose de sueño, no importa, lean una página nada más o una poesía, ¿no? Que a veces es breve, a veces es muy cortita. Lean una poesía, lean una página o un capítulo y poco a poco van a ir adquiriendo esa velocidad lectora. Si antes se leían una novela a lo mejor en un mes, a lo mejor ahora se la echan en 20 días, ¿no? Y así vayan leyendo un capítulo diario o un pedacito de obra literaria y vean cómo ustedes van a ver cómo les da mayor beneficio la lectura de textos literarios, independientemente de todos los textos que leemos a lo largo de nuestra vida diaria, incluso cuando vamos a misa, los que son católicos, estamos leyendo el libro de la liturgia y todo eso, ¿no? Entonces, constantemente estamos utilizando la literatura, los textos literarios. Cuando hablamos en un lenguaje connotativo, acuérdense, cuando utilizamos refranes, estamos utilizando textos literarios. ¿Están de acuerdo? Entonces, ustedes se van dando cuenta de esa gran importancia que tiene leer textos literarios. Entonces, no dejen de leer, por favor, sigan leyendo literatura. Ahora, dentro del propósito formativo decíamos que es hacer este análisis literario. Bueno, pero vamos a recordar qué es un análisis. Pues es el examen de una realidad susceptible, o sea que se puede hacer un estudio intelectual que a través de la distinción y separación de sus partes nos permite conocer sus elementos constituyentes y sus principios. Entonces, por ejemplo, un análisis de laboratorio, ¿no? De un análisis clínico, pues tenemos la muestra, ¿no? Y cuando la observamos con el microscopio, ahí es donde vemos de qué está compuesto, cuáles son sus partes, sus principios, sus elementos que constituyen, ¿no? Y entonces el analista va separando y va conociendo de acuerdo a la cantidad, ¿no? Y de pronto hay una sustancia que externa que no pertenece ahí o que está en exceso, y entonces ahí se va deduciendo cuál es esa sustancia que está causando tal vez una enfermedad, ¿no? Pero básicamente es conocer esas partes que lo constituyen. Entonces, en ese sentido, ¿qué es un análisis literario? Si ya dijimos que es un estudio que puede ser susceptible de análisis o de estudio, entonces podemos saber que todo lo que tenga que ver con literario es perteneciente o relativo a la literatura. Este término, acuérdense, siempre tenganlo presente, que procede del latín literae o litera y está vinculado al conjunto de saberes para escribir y leer bien. Y recuerden siempre, la literatura es un arte que tiene a la lengua como medio de expresión artística. Y esta expresión puede ser oral o escrita. Y esta expresión artística tiene que ver con el lenguaje literario. ¿Qué es el lenguaje literario? El que se
expresa a través de figuras literarias o un lenguaje connotativo. ¿De acuerdo? Entonces, esos aprendizajes no los pierdan de vista, siempre tenganlos presentes. Entonces, el análisis literario, por lo tanto, consiste en una evaluación también, un análisis, un examen para desmenuzar y reconocer todos los aspectos que conforman a una obra. Ese trabajo se realiza examinando sus elementos, acuérdense, desde el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes a una obra literaria. Gracias al análisis literario se puede conocer qué recursos utilizó el autor de una obra en particular, con qué intención los empleó y qué cosas tuvo en consideración a la hora de desarrollar una determinada estructura o encaramarse en un género en particular. Entonces, ya sabemos que un análisis literario, acuérdense, se realiza a través de dos tipos de lectura, ¿verdad? La lectura exploratoria y la lectura analítica. Cuando leemos, acuérdense que es un proceso mental, intelectual, estamos frente a un texto, pues buscamos siempre lo primero que nos interesa ver, ¿no? El título del autor, el título de la obra, el nombre del autor, a qué género literario pertenece, si es una poesía, o un subgénero, una poesía, un cuento o una comedia, ¿no? Y así, en qué tipo de lenguaje está, si está expresado en verso o en prosa, si es un lenguaje formal, cotidiano, o es un lenguaje de acuerdo al estilo de la obra. Si están hablando de una reunión de campesinos, por ejemplo, bueno, pues se va a usar el lenguaje que utilizan los campesinos, ¿no? O si está hablando de jóvenes que viven en Tepito, pues van a utilizar ese lenguaje que utilizan en Tepito, ¿no? Entonces, esas particularidades que tiene cada texto es lo que nos arroja un análisis literario. Entonces, ya con esos conceptos ustedes dirán, bueno, y entonces las nuevas literaturas emergentes, si estábamos sabiendo o venimos viendo literatura que tiene una estructura, ¿no? Como un desarrollo, una introducción, un desenlace. Entonces, cuando leemos nuevas formas de literatura, ¿qué pasa? Ya con este avance de la tecnología, ¿cómo sería ahí nuestro análisis? Bueno, ustedes están leyendo, ya entrando a su foro de integración, están analizando cómo también la tecnología nos apoya, nos ayuda para elaborar textos literarios, pero también para difundirlos, ¿verdad? Ya analizaron en su actividad 6 cómo estas formas electrónicas de hacer literatura, donde ya no solamente es el lenguaje, sino a través de movimiento, de música, de otro tipo de tecnologías que nos apoyan para conocer o aprender dentro de un texto literario. En este foro de integración ustedes están analizando cómo se puede utilizar la tecnología para elaborar poesía digital, ya que ustedes en textos anteriores revisaron que tiene ciertas características particulares para ser considerados como literarios y analizaron a partir de diversos elementos. Ya decíamos, ¿no? La música, el movimiento, las imágenes, los grabados y esas expresiones que de pronto nos parecen raros, ¿no? Pero que forman parte de algo que nos provoca emociones y esa es la experiencia estética. Entonces, las formas más recientes de literatura es lo que están
analizando ustedes y si se pueden considerar movimientos literarios o no. Entonces, este debate en el que ustedes están participando, están apoyando, expresando incluso sus sentimientos respecto a lo que les despierta una obra, un poema que se llama El gemido del águila. Y están analizando, tratando de sentir. Acuérdense cuando lo hicimos con el canto de primavera, que de pronto no entendíamos lo que expresaba en la lengua indígena, pero el sonido de las palabras sí nos provocaba ciertos sentimientos o imaginaciones, ¿verdad? Bueno, con esta forma de hacer poesía, también de pronto encontramos palabras como que no tienen sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que están ustedes tratando de interpretar, de comprender, de expresar, de reflexionar sobre la nueva o las nuevas formas de literatura emergentes, ya decíamos, porque emergen, ¿no? Entonces, aquí en este foro veo que están aportando sus ideas refiriéndose a la experiencia estética que les provoca el gemido del águila, con adjetivos como que es impresionante, pero también es confuso, este poema no es muy comprensible, pero también es muy interesante, sobre todo cuando descubren cómo se elabora o cómo se elaboró esta poesía a través de una herramienta tecnológica como es Excel, ¿verdad? Entonces, esto les ha dado a ustedes un gran desconcierto, una serie de emociones encontradas. Y bueno, les comentaba que en uno de los comentarios que se trata de una propuesta literaria que tiene que ver con un movimiento literario. Acuérdense que ya dijimos que es un movimiento literario, es una forma de estudiar a la literatura de acuerdo a lo que, a la ideología de los autores en ese momento. Entonces, en este caso se trata de el dadaísmo. ¿Por qué? Porque se parece. Van a ver, ahorita que hablemos de las características, ustedes van a ir analizando por qué sí se parece el gemido del águila a este tipo de propuesta literaria, ya que esta negatividad, este poco entendimiento a este tipo de poema que ustedes sienten, se, tal vez se refiere a que tienen ciertos elementos de este movimiento literario que se llama el dadaísmo. Entonces es importante que, acuérdense siempre que leamos un texto, un poema, cualquier género, pero que de momento no sepamos qué es o de dónde viene o cuándo se escribió. Acudamos siempre al contexto del autor y al contexto de la obra, y ello nos va a arrojar mayor información sobre por qué se escribe de esta manera. Entonces, en este caso, aparte de que no le encuentran sentido, independientemente de que es un poema en lengua zapoteca y que se utiliza una herramienta digital, bueno, pues hay que ver de dónde o por qué no le entendemos, ¿no? Sí, sí, sí se vivió una experiencia estética, pero nos queda la duda de a qué se refiere. Bueno, el dadaísmo es un movimiento literario que surgió gracias al desencanto que encontraron de pronto esos artistas de ese momento, porque fue en 1917 cuando surgió en Europa, precisamente en el periodo tardío de la Primera Guerra Mundial. Vean el contexto, la Primera Guerra Mundial, y posteriormente de la actitud de rebelión de estos poetas dadaístas hacia los burgueses, porque los poetas burgueses pues sí seguían escribiendo de esa manera refinada y así muy aristocrática, sí, pero que no tenía, que mostraban un desinterés social característico de ese periodo de entreguerras. Entonces, este movimiento se caracterizó, el dadaísmo, por rebelarse en contra de las convenciones literarias tradicionales, las que se venían dando.
Acuérdense que un movimiento literario surge en contraposición al que se venía dando. Entonces, en ese entonces había precisamente esas formas de hacer poesía aristocrática, burguesa, ¿no? Pero como surge la guerra, los poetas, escritores, pensadores, filósofos que había en esa época, pues vieron ese mundo, ese contexto de muerte, de hambre, de desolación, y dijeron, bueno, es que no puedo hablar de algo bello en mi contexto, en mi mundo, eh, digamos que no encuentro nada bueno que decir, ¿no? Entonces ellos se desilusionan, se decepcionan y tratan de expresar esa rebeldía de no sentir algo bello por lo que estaban viviendo en ese mundo. Entonces, ¿en qué consiste el dadaísmo literario? Particularmente en la poesía, consiste en crear un poema de forma aleatoria, como lo que vieron ustedes con esta herramienta literaria, el poeta digital. En este caso, los poetas lo que hacían era crear un poema de forma aleatoria con palabras extraídas, pero en ese entonces, pues de recortes de periódicos, de revistas, y que pegaban así en una hoja, en un cuaderno, y pegaban las palabras así de manera aleatoria, es decir, no llevan un orden, ¿no? Sino como cayera. Entonces, esta sucesión de palabras, letras y sonidos a la que no le encontraban lógica es lo que le llamaron el movimiento dadaísta. Y por ende, lo que trataban de reflejar ellos era que era un antiarte, antiliterario, antipoético, o sea, todo lo contrario, porque cuestionaban la existencia del arte. ¿Cómo puede haber arte en un mundo de guerra? Ellos no se explicaban, decían, nada justifica que haya guerra, y menos por ampliar un territorio, ¿no? O sea, un imperio. Entonces, para eso no justificaba que mataran a tantísima gente, ¿no? Entonces ellos veían desolación, muerte, oscuridad en su mundo. Esa era la ideología que había en ese grupo de artistas que quisieron entonces, a lo mejor sin querer, no lo planearon, pero cada uno con sus pensamientos empezaron a formar parte de ese grupo que después le llamaron dadaísmo. Y dadaísmo viene de como cuando los bebés empiezan a hablar, ¿recuerdan? Cuando empiezan con da. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? O sea, no se le entiende, ¿no? Entonces los artistas decían, pues es que no queremos, pues sí, expresamos algo, pero que no tiene lógica, no tiene eh, arte, ¿no? Entonces, por definición, ellos cuestionaban su propio arte, o sea, decían, ¿esto qué significa, no? Pero esa era la justificación. En su mundo no encontraban esa belleza que debe reflejar el arte. Entonces, esta innovación de este movimiento para muchos estudiosos de la literatura no se consideraba un arte ordenado por la forma del sinsentido de esta técnica de recortar periódicos y revistas, ¿no? Es decir, los poemas y la literatura dadaísta se basan en el desarrollo de lo ilógico, de lo absurdo. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. Entonces, estos poetas buscaban renovar la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos que antes no eran mezclables por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conllevaba a una tónica o expresión general de rebeldía o destrucción. Entonces, cuando leemos el gemido del águila, encontramos conceptos
decíamos, como lo dudoso, la muerte, lo fantasioso, la noche, ¿no? Y además en lengua indígena. Claro, el dadaísmo surgió en Europa, pero cuando llega a México y llega eh, actualmente, pues utilizamos ya no recortes de periódico, pero sí herramientas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, de ahí que los poetas zapotecanos eh, que tratan de rebelarse contra algo, ¿no? Entonces, una característica del dadaísmo es que buscaban esa rebelión, ese rechazo hacia algo y trataban de expresar, de justificar por qué se comportan de esa manera. Entonces, como ven, no es gratuito que ustedes hayan o sientan cierta confusión, rechazo ante este tipo de poemas, aunado a que está escrito en lengua zapoteca y a través de un medio digital de un programa Excel. Entonces, no obstante, ustedes han comentado que sí puede ser una forma de conservar una lengua indígena cuando a través de estas herramientas se utilizan para elaborar. Algunos se han cuestionado, bueno, ¿y dónde está entonces el momento inspirador, el momento de la creación de la belleza? Bueno, generalmente vamos a decir, ¿ante qué se rebelaban los poetas zapotecanos? Bueno, generalmente se utilizaba o se creía o se tenía la idea de que la literatura indígena pues era solamente una traducción de la literatura en español y se traducía a lenguas indígenas y esa era ya la literatura indígena. Entonces los zapotecanos, los poetas zapotecanos dijeron, a ver, no, nosotros tenemos nuestra forma de ver el mundo, de nuestros pensamientos, nuestra ideología, también tiene su propia esencia, o sea, eh, sentimos y pensamos y hablamos sobre nuestra propia cultura y en nuestra propia lengua. O sea, sí tenemos una lengua, una literatura indígena real, ¿no? Entonces no es una traducción. Entonces nosotros ahora escribimos en nuestra lengua y lo traducimos al español y ahora ustedes eh, tradúzcalo, ¿no? Y esa va a ser lo que ustedes consideren como literatura en español. Y en efecto, si estamos diciendo que la literatura tiene ciertos cánones, por ejemplo, en poesía, pues tiene métrica, rima, cadencia, musicalidad. Y cuando leemos este poema del gemido del águila, ¿dónde está la rima? No la encontramos. Esa rima, bueno, tal vez en español no, pero en la lengua indígena sí hay ciertas sílabas, aunque no conocemos la lengua, pero hay ciertas sílabas que sí riman, ¿no? Entonces, cuando la traducimos al español, pues surge, por ejemplo, el gemido del águila y pareciera que no tiene lógica, no tiene cierta musicalidad, etcétera, ¿no? Pero cuando lo leemos en español, y encontramos esas palabras y aún así las unimos, sí experimentaron ustedes, y lo están comentando, ciertos sentimientos, imaginación, cierta emoción en su ser, ¿no? Pero también expresaron pues sorpresa, intriga, como tal vez hasta cierto rechazo, ¿no? Es decir, no, no me gusta, es que no lo entiendo, o sea, no, no me estoy expresando, no estoy sintiendo una experiencia. Pero es por eso, esa es la literatura también es una forma de expresar cierto rechazo que sienten los poetas o los escritores o los creadores, porque a veces no nada más en la literatura, sino en todas las artes, en el cine, la música, la, el grabado, la pintura, etcétera, ¿no? O sea, son ciertos movimientos que se engloban a estos artistas que se expresan o rechazan o se
rebelan contra algo, ¿no? Entonces, les decía, como conocimiento que les quede, los dadaístas en aquella época que surgió, ellos eh, vivieron tal conmoción con la guerra, lo que observaban, decían, no, es que no tengo nada bueno que decir, nada bello que observar de mi mundo, de mi contexto, y entonces yo lo reflejo así, ¿no? ¿Qué querían decir? Pues nada, pues entonces eso es lo que veían en su mundo, nada, nada bueno, nada agradable. En cambio, los poetas zapotecanos, al utilizar esta tecnología, lo que tratan de expresar también es que ellos también van a la par de la tecnología y saben utilizar esta herramienta, e incluso la utilizan para crear poesía y además en su lengua y expresando lo que su cultura tiene. Entonces, a lo mejor no entendemos en español las palabras, pero sí las sentimos y además si conocemos la cultura zapoteca, vamos a comprender que en efecto, qué significa el cangrejo para ellos, qué significa la noche, el águila, ¿no? Y por qué se llama gemido del águila. Entonces, es cuestión de investigar siempre, de vincular esto, el contexto de los autores de las obras para entender, comprender su comportamiento. ¿Por qué escriben así? ¿Qué es lo que nos quieren expresar muy en el fondo de ese lenguaje hermoso, ¿no? Bueno, hasta ahorita hay algún comentario, alguna duda. Damos la bienvenida a Diana Isabel. Buenas noches, bienvenida. Y continuamos. Bueno, para todavía quererlas convencer más de que cuál es la importancia de leer literatura, les quiero compartir este, este, este breve comentario, se los pongo aquí pero se los voy a poner aquí en vivo y aparte se los comparto aquí para que más adelante ustedes lo puedan ver en YouTube, lo puedan poner más atención, pero se los quiero compartir ahorita y me comentan si se escucha, por favor, si se escucha y si se observa. Lo que opina este autor, escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, y escúchelo. No se escucha, ¿verdad? En su primera visita a la ciudad como Nobel, el escritor resaltó la importancia que tiene la literatura para el desarrollo de la persona e indicó que todos los regímenes controladores han censurado el quehacer de inventar. Agregó que una sociedad libre aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública para que participen en el funcionamiento de las instituciones. Una sociedad libre, una sociedad democrática, aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública, con la vida cívica, que participen activamente en el funcionamiento de las instituciones de toda la sociedad. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una
visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Ese es un motor que constantemente nos obliga a revisar lo existente para adecuarlo mejor a nuestras expectativas y a nuestros sueños. Y no existe, yo creo, nada que atice más este mundo de deseos, de insatisfacción, de anhelos que la realidad no puede satisfacer, que la literatura. Por eso es aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública para que participen en el funcionamiento de las instituciones. una sociedad libre, una sociedad democrática, aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública, con la vida cívica, que participen activamente
en el funcionamiento de las instituciones de toda la sociedad. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Ese es un motor que constantemente nos obliga a revisar lo existente para adecuarlo mejor a nuestras expectativas y a nuestros sueños. Y no existe, yo creo, nada que atice más este mundo de deseos, de insatisfacción, de anhelos que la realidad no puede satisfacer que la literatura. Por eso es que yo creo que una sociedad que aspira a ser libre, que aspira a mantenerse permanentemente sometida a una visión crítica, una sociedad, por lo tanto, dispuesta a enmendar sus errores y adecuarse constantemente a lo que son las aspiraciones siempre cambiantes de una comunidad, debe ser una sociedad de lectores de buena literatura. Por eso creo que es importante que las nuevas generaciones sean unas generaciones de lectores, que hayan aprendido desde muy jóvenes, desde los años escolares, que la literatura es importante, desde luego como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación, de crear ciudadanos capaces de expresarse con propiedad y con riqueza, pero fundamentalmente una sociedad de ciudadanos críticos, con un espíritu alerta para defender su soberanía individual, no ser manipulados arbitrariamente por los poderes de esta tierra y capaces de obligar a esta sociedad a enmendar el rumbo cuando a juicio de ellos se ha extraviado. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Jessica Castañeda. Entonces, como si bien escucharon algo, recuerden que propone este autor leer para que seamos una sociedad pensante, analítica, crítica y no dejarnos manipular, no dejarnos llevar, como él le dice, por los poderes de esta tierra. Es decir, la literatura también nos ofrece ese conocimiento, decíamos, esa forma de que nos hace personas críticas, analistas y tener información de primera mano para poder sobrellevarnos en esta vida sin que seamos parte de esas masas que manipulan. ¿De acuerdo? Entonces, vean todo lo que nos ofrece la literatura. Por ello les pido que sigan leyendo literatura, aparte de todo lo que tengan que, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya para ir cerrando, para aquellos que no han comentado nada, coméntenme qué es un análisis literario y para qué nos sirve. Comenten en el chat o si gustan usar su micrófono, levanten la mano y podemos entonces ir cerrando esta sesión. Tanto aprendiste hoy. ¿Qué es un análisis literario y para qué nos sirve? Les invito a que sigan compartiendo sus comentarios, su análisis en el foro de integración y también en el foro aprendiendo. Y por último también les comento que en sus participaciones en el foro integren las referencias de dónde obtienen la información que están compartiendo. Aunque sea parafraseo,
siempre comenten. En la retroalimentación de sus compañeros también pueden apoyarle, pueden abonarle mayor información de lo que están comentándoles y compártanles las referencias de donde ustedes se documentaron para que tengan mayor información, acudir a estas referencias. ¿De acuerdo? Bien, nuevamente coméntenme, ¿para qué sirve un análisis literario? ¿Qué es un análisis literario? Recuerden que comentábamos que el ejemplo del análisis clínico y qué es lo que nos hace aprender o comprender de un análisis literario cuando lo aplicamos a un texto literario. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que aprendemos o identificamos dentro de un texto? Bien, mientras van escribiendo, comentando. Bueno, dice Rosy, es una reflexión de los elementos de la lectura que sirve para profundizar en el contexto, para profundizar en el texto, más bien, Lupita. Es decir, en efecto, sí, es una reflexión de los elementos que contiene una obra literaria, ¿no? Y al conocer esos elementos, eh, profundizamos o identificamos de qué está compuesto ese texto. ¿De acuerdo? Acuérdense que el contexto de la obra y del autor es algo externo a la obra, es algo que está fuera de, pero que nos sirve para vincularlo con lo que expresa el autor. Por su lado, Danitza dice, es la evaluación que utilizamos para desmenuzar y conocer los aspectos o conceptos de una obra y nos puede servir para tener más velocidad en la lectura. También nos ayuda a mejorar la ortografía y el vocabulario. Exacto. Cuando nosotros hacemos un análisis literario, en efecto, lo que hacemos es desmenuzar, ¿verdad? Vamos conociendo esas partes que contiene un texto o esos, ¿cómo les llamó Danita? Estos aspectos o conceptos, en efecto, ¿no? De qué partes está compuesto. Y claro, al momento de que leemos textos literarios obtenemos mayor velocidad lectora, mejoramos la ortografía, el vocabulario, etc. Estos son beneficios de la literatura. Y dice Diana, el análisis literario es comprender el mensaje que nos quiere dar a entender el autor, en efecto, y las emociones que nos provoca al leerlo de una manera más completa. Nos sirve para ampliar nuestros conocimientos y nuestro vocabulario. Ese es en general, cuando leemos, cuando, cuando leemos textos literarios, nos da esos beneficios. Ampliar nuestros conocimientos, nuestro vocabulario, nuestra ortografía, nos evade de una realidad, pero también nos impacta o nos enfrenta a una realidad, acuérdense, y también nos hace soñar, fantasear, meternos al mundo que nos ofrecen los autores, ¿verdad? Muy bien, entonces sí va quedando claro que un análisis literario es para conocer qué recursos utilizó el autor para describirnos o para narrarnos esa historia basada lo, en lo que ve en su realidad. El autor, acuérdense, retoma elementos de la realidad, pero con su creatividad y su imaginación, con elementos ficticios, recrea una nueva realidad y nos la ofrece. ¿De acuerdo? Bien, entonces es importantísimo que por ello tomen muy en cuenta, muy en serio la literatura y sigan leyendo, sigan aprendiendo. Ya nada más faltaría, Mireya, por ahí un comentario sobre qué es el análisis literario.
Ya para ir cerrando esta sesión, les deseo el mejor de los éxitos. Aprovecho para irme despidiendo, independientemente que les mande un mensaje final el día que termine de evaluar. Para el día miércoles a más tardar, ustedes ya tienen sus evaluaciones en el portafolio de evidencias, y si no, se comunican con su tutora para que les ofrezca cómo quedó su calificación final, y deseándoles mucho éxito en su siguiente módulo. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, son un equipo muy colaborativo, se apoyan mucho y deseo que así sigan para que todos se vayan empujando, motivando, apoyándose y terminen su gran meta, que es terminar su prepa en línea. Bueno, entonces espero que coincidamos en algún otro módulo más adelante. A mí me dio mucho gusto trabajar con ustedes y me gustaría coincidir nuevamente. Así que les deseo el mejor de los éxitos y un cierre de módulo éxito. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Nos estamos viendo, bueno, a través de mensaje en el foro de novedades el próximo lunes, aunque ya este domingo, acuérdense que cierra módulo a las 11:59. Entonces, por favor, por ahí revisen bien sus enlaces para que no, porque todavía les está fallando, todavía están enviando sus enlaces sin permiso, entonces yo no lo puedo abrir. Y acuérdense, ya ese cierre de módulo ya no va a haber oportunidad de una extensión de tiempo para que puedan ofrecer la liga correcta de su historieta, ¿de acuerdo? Cuiden mucho ese detalle. Hasta pronto, y para todas una excelente noche y un bonito fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Rosy, gracias, Diana, Danita, Mireya y Diana Isabel. Hasta pronto.